Bueno chicos, continuando con el flujograma de proceso dentro de una playa de faena, debemos seguir hacia la zona intermedia o zona semilimpia, que esta está contigua a la zona sucia. También va a estar enmarcada dentro de la unidad temática número 2, precisamente en el tema número 5, específicamente en el punto 5b, donde vamos a hablar de todos los utensilios que se utilizan en esta zona, de cuáles son las especificaciones que tiene la misma, cuál es la infraestructura y el equipamiento que son específicos de esta área, además de las buenas prácticas de manufactura que deben llevar adelante los operarios que trabajan en esta zona. Y vamos a hacer especial hincapié en una de las actividades más importantes que se lleva a cabo en esta zona, que es el desollado. Vamos a hablar entonces de las características de esta zona intermedia. El decreto 4238/68, que es el reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal, menciona que esta zona intermedia puede estar junto con la zona limpia con una separación virtual de por lo menos 5 metros. Pero en realidad lo que se aconseja es que esta separación sea real y no virtual. Muchas veces se puede separar a través de tabiques o bien, como lo hace la industria, a través de vanos, que los vanos son aberturas que existen en la pared que solo permiten el paso del animal que recientemente fue sacrificado. Las actividades principales que se van a dar en esta sección o en esta zona intermedia comprenden desde el desollado o cuereado e inclusive en algunas industrias hasta el aserrado de pecho y extracción de cabezas. En el flujograma que les voy a mencionar ahora solamente vamos a llegar hasta el desollado. Esto va a depender de la planta frigorífica y de la memoria descriptiva de operaciones que tenga la misma. Siempre y cuando estén reglamentados los límites dentro de cada una de esas industrias, es aceptable el flujograma de proceso que ellos presenten. En esta zona intermedia, la tracción o movimiento de las carcasas puede ser en rieleras, que eran estáticas, que vimos en la zona sucia, que tenían una pequeña pendiente que facilitaba que por gravedad los animales se vayan moviendo, o bien a través de noria, que las norias son mecánicas. Acá hay que recalcar que en caso de que sean la noria, van a existir frenos que van a poner los operarios para que cuando el animal llegue a determinada estación pueda ser estabilizado y de esa forma se pueda llevar a cabo la operación que corresponde a esa estación de trabajo. Como acá se va a extraer el cuero, se recomienda tocar lo menos posible con las manos, evitando de esta forma la contaminación de la carcasa. Esta zona, el piso de esta zona va a estar sobrelevado unos 10 centímetros por encima de la zona sucia y va a estar debajo unos 10 centímetros de la zona subsiguiente, que es la zona limpia. Acá los operarios van a estar trabajando en palcos, que estos palcos pueden ser fijos o pueden ser móviles, y a su vez podemos tener varios niveles de palcos, que pueden ser palcos altos, palcos bajos o el piso propiamente dicho. El material de estos palcos puede ser de mampostería o de acero inoxidable y pueden llegar o no a estar empotrados a la pared o bien colgados desde el cielo raso. Las plataformas donde van a estar ubicados estos operarios deben ser antideslizantes, con barandas laterales y en el piso, en la parte frontal, tienen que tener zócalos o trabas de protección, por lo menos de unos 10 centímetros de alto. Eso para evitar dos cuestiones. Uno, para evitar accidentes, y otro para evitar de que la punta de las botas tome contacto con la carcasa. De esa forma, entonces, también evitamos una fuente común de contaminación. Los lavamanos deben estar estratégicamente ubicados, por lo menos debe existir un lavamano cada 2 operarios, como mínimo. Y lo ideal sería que exista un lavamanos por cada operario que trabaja en esta zona, al igual que el implemento de los esterilizadores con la temperatura justa de esterilización de 82 a 85 grados centígrados. Vamos a hablar entonces del flujograma de proceso de esta zona intermedia, que consta de 10 operaciones, la podemos enumerar en 10 operaciones, donde empieza con el corte de plumón de cola,
el rajado de cola, el desollado del miembro libre, el corte de pata y la transferencia, corte de manos, patas, labios que van a la inspección sanitaria, la extracción de los genitales externos, en caso de machos, y las mamas, en caso de hembras, el número de garrones, el desollado de la verija, el atado de culata y el desollado de ancas, matambre, pecho y cogote. Y por último, la bajada y extracción total del cuero. Estos son ejemplos de algunos palcos que les mencionábamos, que pueden ser de distintos materiales. Estos, por ejemplo, son de acero inoxidable, y acá tenemos la presencia de palcos que son móviles y palcos que son estáticos, ¿está? Muchos de ellos son neumáticos, entonces de esa forma ascienden y descienden según la altura deseada por el operario para llevar a cabo la actividad que debe realizar. Estos son algunos implementos como por ejemplo cuchillos que van a utilizar estos operarios. Muchos de ellos pueden ser cuchillos rectos o bien curvos para acompañar algunas zonas que son difíciles de desollar. Y también tenemos ahí abajo los cuchillos neumáticos y también las alicates o cortadoras de patas, por ejemplo, que vamos a ver a continuación cómo se lleva a cabo esa operación. Como mencionamos, la actividad más importante que se lleva a cabo en esta zona intermedia es el desollado o cuereado, que consiste en la extracción total del cuero del animal, y lo que hay que tener en cuenta es que se tiene que hacer de arriba hacia abajo. Entonces de esa forma va a tomar contacto pelo con pelo y se va a evitar que tome contacto con la carne para evitar la contaminación de la misma. Es importante recalcar que esta operación, el operario debe tener mucho cuidado y mucha habilidad para hacerlo, porque hay que evitar que existan cortes que después van a desmerecer el valor del cuero, que representa más o menos un 60% del recupero total. Además, si se producen mutilaciones en el músculo o se saca mal la grasa subcutánea o cobertura, eso va a desmerecer la calidad de la res, porque cuando veamos uso del frío y cuando veamos cámara frigorífica, si el animal no tenía una cobertura o si en caso del desollado se sacó más cobertura grasa de la que debía sacarse, probablemente se produzca un defecto que es el quemado por frío. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay regiones críticas para llevar a cabo este desollado, como por ejemplo lo son la región del matambre, los bifes, que es una región bastante difícil de desollar, y se puede hacer este desollado de forma íntegramente con cuchillo manual, o bien de una manera mixta, puede ser con cuchillo manual o neumático, y las desolladoras mecánicas que vamos a ver al final. Eso va a depender del grado de tecnificación de la planta frigorífica de la que estamos hablando. Los cuchillos neumáticos, como dijimos, son los que tenían esa especie de ruleta que consisten en un disco, que gira a gran velocidad, y que esto sirve sobre todo para desollar regiones curvas del cuerpo que son difícil acceso. Vamos a la operatividad propiamente dicha, que es el flujograma de proceso. Como mencionamos, una de las primeras operaciones dentro de esta zona intermedia era el corte del plumón de cola. Recuerden ustedes que el animal ingresa a la zona intermedia proveniendo de la zona sucia, maniado de un miembro posterior. Entonces, lo primero que hace el operario es quitar el plumero o plumón de cola, lo va a ir depositando en bolsas o en recipientes que después van a ser enviados al sector de subproductos industriales, que es el rendering. Estas cerdas, al igual que las cerdas de las orejas, pueden ser luego secadas y comercializadas, por ejemplo, para la fabricación de pinceles o brochas. Luego viene el momento del desollado del miembro libre. Recuerden ustedes que el animal venía suspendido de un solo miembro de la manea, desde zona sucia. Entonces, aprovechando ese miembro libre, se va a empezar a hacer el desollado del mismo. Desde la punta se va a cortar longitudinalmente el cuero en ventral de la cola, el rabo, con el filo del cuchillo hacia arriba,
hasta llegar a la base. Se secciona circularmente a nivel de la cola y se puede hacer en este punto o también se puede hacer en el ligado de culata que vamos a ver más adelante. Para que el plumón de cola no toque la carne en sus movimientos laterales, recuerden ustedes que venía desde la rielera, se puede colocar un contrapeso, entonces de esa forma se evita el chicoteo y que éste tome contacto con la canal. Se inicia entonces el desollado de este miembro, mientras que el otro venía colgado de la manera por la zona sucia. Se hace un corte circular del cuero del miembro libre por arriba de la pezuña, continuando el mismo por la cara interna de la pata, abriendo el cuero longitudinalmente con el filo de cuchillo hasta la región perianal. Eso lo podemos observar bien en este video, en donde vamos a ver, fíjense las características, acá tenemos un lavamano por cada 2 operarios. Lo que hace este operario es, entonces, hacer un corte circular en el miembro libre por arriba de la pezuña y continúa el mismo por la cara interna de la pata, entonces abriendo longitudinalmente hasta la región perianal. Y a partir de ahí entonces empieza a desollar ese miembro. Fíjense, acá le hablábamos de las barreras que tienen que tener estos palcos para evitar dos cosas, que para evitar accidentes y que el operario sepa el límite del palco, y segundo, para evitar que las puntas de estas botas tomen contacto con la carcasa. Entonces, desolla ese miembro libre, y luego lo que va a hacer es desarticular el tarso del metatarso con cuchillo, que lo vamos a ver ahí a continuación. Ahí hace la desarticulación del tarso, del metatarso, y con esa pinza o alicate lo que va a hacer es cortar ese miembro, dejando liberadas las patas para que las mismas puedan ser enviadas a la sección de inspección veterinaria. Hace un ojal en el tendón de Aquiles y con ese guinche eléctrico y un gancho y una rondana lo que va a hacer es elevarlo hasta la rielera o noria en caso de que la planta presente noria. De esa forma entonces queda un miembro todavía con la manea y el otro que fue recientemente desollado. Luego viene el corte de pata. La transferencia se realiza en esta instancia y consiste en soltar la manea con la que venía de zona sucia para desollar ese miembro y de esa forma, de la misma forma que se describió anteriormente, se retira la otra pata derivándola también al sector de inspección veterinaria para que determinen su destino final. Entonces, de esa forma, el animal va a quedar suspendido de los 2 garrones por el tendón de Aquiles. Y vamos a observar cómo realiza la operación en este video. Entonces, como podemos observar, ya liberó el miembro que venía con la manea y lo que va a hacer es continuar el desollado de este miembro que ahora está libre. Una vez que desolla ese miembro, también va a cortar a nivel de la articulación tarso-metatarsiana y hace un ojal en el tendón de Aquiles, que es por donde se va a poder enganchar luego a la rielera. Estos que ustedes observan acá son los frenos que yo les mencionaba que cada estación va a tener para facilitar la operatividad en ese palco de operaciones. A partir de acá, una vez que se extraen ambas patas, estas son derivadas, como les mencioné, a una mesa donde van a ser inspeccionadas. Y una vez que se extraen estas 2 patas, el animal entonces queda suspendido por estos garrones,
y se procede a separar ambos garrones para facilitar el cuereado de las demás zonas. Existen norias que ya tienen establecidos los espacios para separar las patas. Y en cambio, si usamos una rielera, existen, por ejemplo, un separador de patas, que suele ser un dispositivo de acero inoxidable manual, que se usa en el sistema de colgado rieleras y facilita la abertura de estos garrones para llevar a cabo el desollado. Simultáneamente, cuando un operario está haciendo la extracción de patas, en el piso va a haber otro operario que va a estar haciendo el corte de manos. Acuérdense ustedes que las manos ya venían garreadas de la zona sucia. Entonces lo que hace el operario es también a través de dispositivos como alicates, por ejemplo, o cuchillos, lo que va a hacer es cortar directamente esas manos, y tanto esas manos como esas patas van a ir a una sección de inspección veterinaria. De la misma forma, el mismo operario luego corta los labios, que también van a ser inspeccionados. Este tobogán que ustedes observan acá, lo que hace es, desde arriba, el operario tira las patas para que éste junte esas patas con esas manos y esos labios y los lleve junto a la mesa de inspección veterinaria, donde se va a terminar de dar el destino final de las mismas. En caso de que estos subproductos sean aptos, se tienen que retirar los tendones de los 4 miembros y deben ser derivados al sector de menudencias, donde van a ser procesados para su comercialización. Luego se prolonga el corte longitudinal del cuero de los miembros desde la zona de la berija hasta la región del vacío, siguiendo la línea media del cuerpo. En caso de que sean hembras lactantes, por ejemplo, en este momento se decomisa la glándula mamaria, evitando que genere pérdida de leche, que esto puede ser considerado contaminante. Y en los machos, por ejemplo, como vamos a ver a continuación en el video, se le extrae pene y testículos, en caso de que sean machos enteros, ¿no? Y estos órganos van a ser destinados al sector de menudencias, en donde, previa inspección, por supuesto, van a ser acondicionados para su comercialización final. También en esta instancia se aprovecha para colocar el número de garrón, como pueden observar ahí en el video. Entonces, se coloca el número de garrón y vamos a ver que el operario, acá enfrente, lo que va a hacer es extraer los genitales externos. En este caso era un macho entero, entonces se extrae pene y testículos. Y estos van a ser enviados a través de una canaleta, un túnel que vemos que va a tener ahí, hacia el sector, este es el túnel, hacia el sector de menudencias, donde van a ser finalmente procesados. Acá es importante recalcar que el número de garrón es un número correlativo que corresponde al número correlativo de faena, es decir, que el primer animal que entró en el día para ser faenado va a ser el número de garrón número 1, y así sucesivamente hasta llegar al último animal faenado en el día. Se sella en ambos miembros y en algunas plantas frigoríficas, luego de numerar garrones, se suelen colocar bolsas de polietileno para cubrir los garrones y brazuelos hasta el arribo de zona limpia. Inmediatamente después de eso se procede a hacer la enucleación del ano y el ligado y atado de culata. Acá el objetivo es ligar al recto para evitar pérdidas y contaminación con materia fecal en la canal. Lo primero que hay que hacer es desbridar entonces con un cuchillo el esfínter anal, y se va a enganchar a través de un gancho que vamos a ver a continuación, que está suspendido por el techo. Entonces de esa forma lo que hace es facilitar al operario a sostener la culata o el ano mientras que lo va desbridando, para luego poder ser ligado correctamente. Vamos a ver. Acá entonces lo que va a hacer es, ese es el gancho que les mencionaba, y ayudado de ese gancho que va a sostener al recto, puede ir desbridando toda la culata. Es importante acá tener cuidado con esta operación de que
no pinche o no toque al recto porque puede llegar a liberar contenido de materia fecal y de esta forma contaminar la canal. Entonces ese gancho me facilita el hecho de sostener al recto para que después yo pueda colocar una bolsa de polietileno y ligar correctamente al ano. Esto es importante porque luego, por la fuerza de gravedad, eso va a estar metido adentro del animal nuevamente, entonces es importante que esta ligadura sea correcta y que sea efectiva, evitando así todo tipo de contaminación. Luego de eso, continuamos con el desollado, se va a continuar con el desollado de las ancas, se va a incidir el cuero a lo largo de la línea ventral hasta el cuello, uniendo en un solo corte, con el corte de la sangría que se había hecho en zona sucia. Se desolla todo lo que sea matambre, pecho y paletas, y esto se puede hacer, como dijimos, con cuchillos o con los cuchillos neumáticos, con cualquiera de ellos, para ir teniendo el cuidado debido de solamente extraer cuero sin dañar al mismo y sin sacar cobertura grasa excesiva de más. Entonces, fíjense, esto se va a hacer en forma simultánea, inclusive a veces en palcos de 3 niveles, donde vamos a tener un primer nivel, que son los que van a desollar las ancas, un segundo nivel, que es el que va a desollar toda la parte del matambre vacío, que son zonas difíciles de desollar, y por último, debajo en el piso va a estar el encargado de desollar toda la zona de cogote y pecho. Son operaciones que se van dando simultáneamente sobre el mismo animal, teniendo los cuidados extremos, por supuesto, por lo que mencionábamos, de valor comercial del cuero y de la importancia de que quede la grasa subcutánea en la canal. Fíjense cómo varios son los operarios que van trabajando sobre la misma canal. Y como mencionamos, este desollado puede ser totalmente realizado por los operarios, o bien puede ser de una manera mixta, como vamos a ver acá, en donde el último desollado final se lo lleva a cabo con desolladoras del tipo mecánicas, que vamos también a ver a continuación. Fíjense, se ven bien los palcos en distintos niveles, y todos tienen esa barrera que mencionábamos, de por lo menos 10 centímetros de alto, para evitar que la bota tome contacto con la canal. Y acá tenemos al último, que es el operario que está en el piso, que lo que hace es desollar toda la parte de pecho y cogote. Luego, existen las desolladoras mecánicas, que estas desolladoras se utilizan una vez que fueron cuereados las patas y las manos del animal, y lo que hacen es complementar el proceso del desollado. En toda cuereadora mecánica, por lo menos existen 3 partes que son esenciales, que es un motor, la transmisión y la pieza de trabajo, y el desollador propiamente dicho. El motor es eléctrico y en algunos modelos se requiere inclusive de un compresor. La transmisión se realiza por medio de cables y el desollador puede ser de diferentes modelos, como ser la high puller o matambrera, la mula rusa y el high roller o tambor, que son 3 desolladoras que existen en la industria. La mula rusa, por ejemplo, es un sistema que tiene una especie de noria, que es esta que ustedes ven acá, que esto va girando, ¿sí? Esto va traccionando, con una cadena, que esa cadena lo que va a hacer es tomar el cuero desde las manos
hacia las patas, ¿sí? Haciendo fuerza de tracción hacia atrás y de esa forma va a ir retirando el cuero. La desventaja es que prácticamente está en desuso, solamente se llegan a desollar hasta 60 animales por hora, y además que no cumple con la premisa que habíamos mencionado de que el cuero debe ser extraído de arriba hacia abajo. Entonces, esta no estaría cumpliendo con esa premisa para evitar la contaminación del mismo. Luego tenemos la high puller o matambrera, que esta high puller o matambrera justamente recibe este nombre porque desuella el matambre sin grasa. Esta es una zona muy difícil de cuerear y actúa básicamente como una arrancadora de cuero. Tiene un brazo, que es un brazo que se apoya, este es el brazo, que se apoya en la columna vertebral y empuja al animal hacia adelante, mientras que estos dos brazos, que son móviles, van traccionando el cuero hacia atrás. Entonces, de esta forma, desolla al animal recientemente faenado. Esto va acompañando a la res, es decir, que este dispositivo se coloca en la rielera propiamente dicha. Lo inconveniente de esto es que ocupa demasiado espacio. Por ejemplo, plantas frigoríficas que sean angostas o estrechas no pueden llegar a tener este tipo de soldadura mecánica, y el rendimiento de la misma es entre 80 y 100 animales por hora. Y por último, el high roller o tambor consiste en básicamente dos barras paralelas que tienen un tambor central, este es el tambor central, el cual va girando sobre su eje. Y adosado al mismo existen dos palcos laterales en donde van a estar apostados dos operarios que van a ir acompañando el movimiento de ese tambor para ir facilitando el desollado. Cuando llega el animal para ser desollado, los palcos van a estar elevados y hay dos cadenas que están adosados a este tambor con mariposas en los extremos donde se engancha o se ata el cuero de cada una de las patas. Los palcos van a comenzar a bajar lentamente, acompañando el desprendimiento del cuero que es extraído desde arriba hacia abajo. Y esto se ayuda, por supuesto, como mencionamos, por dos operarios que con cuchillos manuales van acompañando ese movimiento para evitar desgarrar la grasa y el músculo de la carcasa. Esta desolladora mecánica tiene un rendimiento entre 90 y 120 animales por hora. Una vez que es extraído el cuero, pueden o bien caer a una cinta transportadora o en el piso puede existir una abertura que van a pasar al sector de cueros frescos. Este sector de cuero fresco lo voy a depositar en una mesa, que es una mesa convexa de acero inoxidable, donde se los prolija y se los extrae restos de grasa o carnes que hayan estado adheridas. Se lava y se deposita sobre caballetes con la cara interna, es decir, con la cara que estaba en contacto con la carne, hacia arriba, para así de esta forma facilitar el escurrido. Y los mismos se pueden comercializar como cueros frescos, es decir, cuero crudo verde, o en caso, también se pueden comercializar como cuero salado, y para eso van a ser derivados al sector de barracas, donde van a ser conservados con sal. Vamos a ver a continuación cómo funcionan entonces estas tres desolladoras mecánicas. Como mencionamos, la primera, la mula rusa, que es una especie de relera, como dijimos, que lo que hace es traccionar el cuero desde las manos hacia las patas, es decir, desde abajo hacia arriba. Y el inconveniente, como vimos, es que ese cuero puede chicotear sobre la canal y contaminar de esta forma a la carcasa. Luego tenemos el high roller, que el high roller dijimos que va a estar elevado los palcos. Los operarios lo que van a hacer es tomar a la parte de las patas y van a atar el cuero mediante esas cadenas con las mariposas para que el mismo pueda empezar a girar sobre el tambor. Y a medida que va girando sobre ese tambor, estos operarios van a ir acompañando el movimiento del tambor, asegurando de esa forma entonces no dañar la cobertura grasa, que es fundamental luego
para las cámaras frigoríficas, como mencionamos. Acompañan todo el movimiento, y esto puede hacerlo a través de cuchillos, como vemos ahí, o también los cuchillos neumáticos que pueden tener este tipo de operario. Y por último, vamos a ver a la high puller, que la high puller, vamos a ver que, fíjense, está colocada por sobre la rielera, fíjense, y tiene este brazo, entonces, que el brazo, este largo que existe acá, que es el que va a empujar a la columna vertebral hacia adelante, y estos brazos laterales que lo que hacen es empujar el cuero hacia atrás. De esa forma, entonces, se asegura de desollar perfectamente el matambre, que es una de las zonas más difíciles de desollar justamente. Y luego el operario lo único que hace es terminar de extraer el cuero. Fíjense lo gigante que es, por lo tanto, industrias muy pequeñas no pueden tener este tipo de desolladoras en la misma. Bueno, chicos, entonces hasta acá vimos toda la parte de mataderos frigoríficos en la clase 3, toda la sección de corrales, dependencias anexas. Luego vimos zona sucia con todas las operatividades que se llevan a cabo en ella. Y ahora zona intermedia. La clase que viene vamos a ver zona limpia y con eso estaríamos cerrando la parte de playa de faena específicamente. Queremos agradecer a las industrias porque muchas de ellas nos facilitaron material como estas fotografías o videos que ustedes pudieron acceder, y otro material, bueno, es el que está en la web. La bibliografía es el decreto 4238/68, que es el reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal, como también el libro de la doctora Reback de mataderos frigoríficos. Nos encontramos el miércoles que viene entonces con Zona Limpia.